Bueno, pues damos la bienvenida. Amén. Este nuevo horario que tenemos hoy. Se ve que no le gustan los cambios. Pero bueno, vamos a ponernos en pie un momentito más para poner este tiempo de la palabra para que el Señor nos hable a cada uno de manera especial. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde quiero pedirte, Señor, por mi vida, Padre Celestial, para que tú me limpies, Señor, para que tú quites de mí, Señor, todo lo que sea un estorbo para estar en comunión contigo, Señor. Te pido que tú me uses, Señor, como instrumento para compartir este mensaje, Señor, para que pueda ser de bendición y de edificación a cada una de las personas que lo reciban, Señor, que lo escuchen o que la vean, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Ahora sí, nos podemos sentar. Quiero dar un saludo a los que estamos aquí y también a las personas que nos ven por internet, luego en diferido. Nos acordamos de unas hermanas en Uruguay que son fieles seguidoras de la palabra. También en especial a nuestra hermana Marta, una hermana que nos ha escrito esta semana, que es de Perú y vive en Bélgica. También un saludo especial para ella. Un abrazo fraternal del Señor. Amén. Dicho esto, vamos a empezar hoy con la palabra. Amén. Y en esta mañana quiero hablarles de algo que es básico, un tema muy básico, ¿verdad? Y quiero empezar porque usan es una situación que tienen un concepto equivocado. Muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es ser cristiano. Una cosa tan sencilla que es para nosotros, pero hay mucha gente que tiene un concepto errado de lo que es ser cristiano. Y no sé si a algunos les ha pasado que cuando estamos con alguien en el día a día, en el trabajo, en cualquier parte, estamos teniendo una conversación con ellos y de acuerdo a esa conversación sale y nosotros decimos, bueno, es que yo soy cristiano, ¿verdad? En algunas circunstancias tenemos esa situación y yo soy cristiano. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay diferentes reacciones de las personas cuando nosotros les decimos que somos cristianos. Y depende de esa situación, por lo menos algunos, en el tema mío, se asombran cuando yo le digo cristiano. Y lo que me dicen es, tú eres de esas personas que trabajan y le dan tu sueldo al pastor. Es una de las cosas más habituales que me suelen decir a mí. O tú eres esos que no creen en la Virgen. También me lo han dicho. Y algunos otros llegan a otros extremos que dicen, tú eres de esos que van a la iglesia y se tiran en el suelo y se revuelcan y todo, ¿verdad? Son conceptos que tiene la gente cuando no conocen a Dios, ¿va? Pero cuando tenemos una relación o una conversación con una persona que es creyente también, es mucho más fácil, ¿verdad? Mucho más ameno. Ya le decimos, yo soy cristiano, no, yo también. ¿A qué iglesia vas? Ya es mucho más fácil compartir de esa fe, ¿verdad? Pero en especial esas personas que no conocen, podemos llegar a entender, ¿verdad? Ese concepto errado de lo que significa ser cristiano. Pero cuesta un poquito más creer ese desconocimiento cuando hay personas que ya se denominan como cristianos o que llevan mucho tiempo asistiendo a una iglesia. Pero que a pesar de que llevan asistiendo mucho tiempo a una iglesia, no han llegado a entender lo que significa ser cristiano, lo que significa ser discípulo del Señor, ¿verdad? Y ese es el tema que vamos a tratar hoy, ¿verdad? El por qué. Todavía no he dado el título, que lo daré más adelante. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿sabemos los que estamos aquí, los que estamos viendo el video, lo que significa ser un verdadero cristiano? ¿Lo sabemos de verdad o todavía tenemos alguna duda? ¿Tenemos claro a qué venimos aquí cada domingo? ¿Amén? ¿Lo tenemos claro? ¿Has decidido ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Estás dispuesto a negar tu voluntad y a someterte a la voluntad de Dios? Y ustedes dirán, ¿por qué Oscar está preguntando esto hoy, verdad? Porque lastimosamente, como decía antes, hay cristianos que no lo tienen claro. No lo saben, no entienden ese concepto, ¿verdad? Partiendo de una parte tan sencilla como lo que venimos estudiando domingos atrás,
en especial la clase pasada con Caro, no conocen el significado de ser discípulo. Si vamos al significado de discípulo, dice que es aquel que sigue a un profeta o un maestro, que es enseñado por él y que es partidario o pone en práctica sus enseñanzas. Entonces, si nosotros nos denominamos cristianos, ¿quién será nuestro maestro? Cristo, ¿vale? Y si nosotros somos cristianos, ¿seguimos la enseñanza de Cristo? ¿O seguimos las enseñanzas de los hombres? De los diferentes pastores. Debería ser de Cristo, ¿verdad? Lo vimos también en domingos pasados. Tenemos el fundamento, tiene que ser Cristo y su palabra, que es lo que nos ha enseñado Él, que tenemos que seguir. Y entonces ahora, con este concepto claro, vamos a ver algunas situaciones que lastimosamente se usan mucho y que no son correctas. Por lo menos, si tú viniste a esta iglesia porque te dijeron que todos tus problemas se acabarían, estás equivocado, ¿verdad? Porque si vemos, esas son las creencias que dicen en muchas partes para atraer a la gente, pero sabemos por la palabra en Mateo 5:11 que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotras, mintiendo. ¿Ya? ¿Eso les pasa a ustedes? A nosotros nos pasa, ¿verdad? Y ahora que estamos llevando este sitio de reunión, mucho más. Nos critican, nos juzgan, el por qué hacemos esto, quién nos creemos nosotros. Mientras lo digan, como dice la palabra, mintiendo, nosotros no nos importa. También se le dice, o creen que vienen a la iglesia porque le ofrecen una serie de prosperidad, ¿verdad? Porque ven a la iglesia y todo te irá bien, dale 100 a la iglesia, al Señor, y Él te dará 1000, ¿verdad? Y ya no tendrás más deudas, ya no te irá mal, a partir de ahora todo te irá bien. Esas son enseñanzas que escuchamos en muchas iglesias, enseñanzas de hombres. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Un ejemplo claro, Mateo 8:20. Dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, nuestro maestro era humilde, era sencillo. Dice que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros como cristianos vamos a pretender ser más? A vivir sin deudas, con lujos, viviendo por encima de las posibilidades. También, si viniste porque estás enfermo, porque alguien de tu entorno está enfermo, tiene alguna enfermedad y te dicen, ven a la iglesia y ya serás sano. Ya ni siquiera te volverá a tocar una gripe porque ya Dios no lo va a permitir, ¿verdad? Todo te va a ir bien. O si estás aquí en la iglesia porque alguien te dijo que si hacías una oración de fe, después podrías hacer todo lo que quisieras, incluso practicar el pecado, pero ya no te ibas a perder de la salvación, ¿verdad? Porque si hacías una oración, ya podrías hacer lo que quieras, que una vez salvo, ya eras salvo, siempre. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? En Mateo 10:22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Verdad? Entonces, es una mentira. Si el Señor nos dice que perseveremos, que luchemos, que aguantemos, que nos mantengamos y que si lo hacemos seremos salvos, ¿por qué la gente enseña que puede vivir de cualquier manera? ¿Verdad? Es una mentira. Esto no puede permitirse. Y se excusan en que no pasa nada. Dios es un Dios de amor y Dios ama al pecador, ¿verdad? ¿No? Así no es, ¿verdad? Así no es. ¿Dios ama al pecador? No. Dios no ama al pecador. Amén. Eso es una gran mentira. Dios ama al pecador arrepentido, al que no practica el pecado. Si tú crees que por haber hecho una oración vas a poder hacer lo que quieras, vas a poder vivir
de la manera que quieres, pues estás verdaderamente equivocado. O también vienen a la iglesia pensando que van a tener a Dios y al Señor como un criado, que en el que le pueden pedir todo y el Señor va a obedecer, se lo va a conceder, ¿verdad? Y van a poder declarar, van a poder decretar y no van a aceptar un no como respuesta, como habíamos escuchado algunas semanas, ¿verdad? Pues estás equivocado. Para poder decretar, para poder declarar, tendrías que tener autoridad para cumplir eso. Y nosotros no lo tenemos, porque nosotros somos siervos. Amén. Entonces, no estamos en el mismo sentido de las enseñanzas que dan en algunas iglesias. Por el contrario, si te has dado cuenta que no puedes seguir viviendo sin Dios, si te has dado cuenta que necesitas un cambio en tu vida, si te has dado cuenta que el tiempo que has vivido hasta ahora no ha sido de bendición, no puedes estar delante de Dios viviendo una vida como la que tienes. Si te sientes vacío, si estás dispuesto a arrepentirte de lo que hacías antes, cambiar de esa vida que tú llevabas, los pecados que tú cometías hasta el día de hoy. Si sientes vergüenza de lo que eras, muchas veces nos ha pasado. Cuando hacemos algo malo, nos sentimos avergonzados delante de Dios, ¿verdad? Así lo hayamos hecho a oscuras, escondido, sabemos que Dios todas esas cosas lo ve. Pero si aún de esas cosas te has arrepentido, quieres una nueva vida, estás dispuesto a cambiar, estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios por encima de la tuya propia muchas veces, este es el sitio. Podemos decirte que eres bienvenido a esta iglesia. Amén. Y en esta mañana vamos a ver eso, la verdadera esencia de un cristiano. Y vamos a entender el por qué nos denominamos nosotros cristianos y por qué somos discípulos de Cristo. Y vamos a entender el verdadero significado de por qué Cristo vino aquí a la tierra. Y nuestro texto base va a ser un versículo que yo estoy seguro que no hace falta que lo busquen en la Biblia. Yo estoy seguro que todos lo conocemos de memoria, que lo podemos decir completico, solo con decírselo. Juan 3:16. ¿Cuántos nos lo sabemos de memoria? ¿Verdad? Y lastimosamente es un versículo que es tan conocido, que es tan popular, que muchas veces lo pasamos por alto. Y a medida que yo estuve leyendo este versículo, a medida que lo estuve desgranando, me di cuenta de cómo había tanta información en estas 3 líneas y yo no lo podía haber analizado antes. Y llegué a las conclusiones. Es que es Juan 3:16. Ese ya me lo sé. Y no lo meditamos. Cuando es un versículo que de verdad merece la pena analizarlo y estudiarlo palabra por palabra. Aunque no lo vamos a hacer así, pero vale la pena, porque es impresionante. Vamos a desgranarlo poco a poco. Amén. Y vamos a empezar por la primera parte. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí empezamos la primera parte. Cuando dice de tal manera. De tal manera significa de una manera tan grande. Es una expresión de inmensidad, de algo que no puede tener cómo medirse, de algo infinito, que demuestra y califica el carácter de Dios. De tal manera. Y ahora quiero pasar un poquito a cuando dice el mundo. En el original es cosmos, que se refiere a humanidad. Amén. Un amor tan grande que ha tenido Dios por la humanidad. Un amor que abarca a todas las personas, a todas las que han vivido hasta hoy, las que están vivas en este momento y aún a las que vivirán en un futuro, que todavía no han vivido. Esa expresión es una parte muy importante. Y ahora, otra parte es una parte que lleva esos errores y esa confusión. Esa parte es la que dice
que de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí, como decía en la introducción, es donde causa confusión, donde lleva a algunas iglesias a cometer errores. Como decía antes, muchos dicen, como dice la Biblia, Dios ama al pecador. Y ya lo dijimos que no podíamos decir amén a eso, ¿verdad? Porque en la Biblia no hay ni un versículo que diga que Dios ama al pecador. No la hay, no la existe, la podemos buscar y no hay. Porque Dios es amor. ¿Esa sí está? Esa sí está, es verdad. Entonces, vemos como en muchas iglesias se nos juega como con la psicología, ¿verdad? Dios ama al pecador. Todo el mundo dice amén, porque eso es bonito, eso es bueno para nosotros. Dios es amor, sí, Dios es amor, y lo dice Juan, 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esa sí es verdad. Pero que no nos confundan. Dios no ama al pecador. Lo podemos mirar en Salmo 5, del 5 al 6, que es totalmente lo contrario, como decía el hermano Luis antes. Salmo 5, del 5 al 6 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, el engañador, abominará el Señor. ¿Vemos la diferencia entre lo que dice el hombre, lo que enseña el hombre, y lo que dice Dios? Porque es una manera fácil de engañar. Es una manera fácil de atraer a la gente. Es una manera que usa el enemigo para evitar que las personas estén como estén. Que no surja esa necesidad de querer cambiar, de buscar a Dios. Porque si Dios me ama como yo soy, ¿para qué voy a cambiar? Si Dios ama al pecador y yo soy pecador, pero Dios me ama, pues ¿para qué cambio? ¿Para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué voy a dejar de hacer lo que hasta ahora estoy haciendo? Si Dios igual me ama. Si el sicario le dicen eso, pues yo ¿para qué voy a dejar de matar? Si Dios me ama, yo voy y rezo a la Virgen de los Sicarios, hago mi trabajo, llevo mi plata y Dios me ama, ¿verdad? Pero es mentira. Es enseñanza humana, no enseñanza de Dios. Seguimos con el texto base. Ahora sigue la parte que dice que ha dado a su Hijo unigénito. Y hacemos un pequeño paréntesis aquí, en esta primera parte, para mencionar otro error. Cuando se nos dice unigénito de Dios, es porque es el único Hijo engendrado en carne y sangre de Dios, procediendo de su misma naturaleza, la naturaleza divina. Es muy habitual decir, no, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor, pasamos a ser hijos, ¿verdad? Pero somos hijos engendrados, hijos de la misma naturaleza. No, amén. Somos hijos por adopción, ¿verdad? No por naturaleza. El único hijo engendrado ha sido el Señor Jesucristo. Es una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y otro error, que por eso nos castigan mucho, nos dan mucho, sobre todo los católicos, que incluso nos han escrito muchas veces cuando hablamos de la Virgen, porque para ellos es intocable, es que ellos veneran a la Virgen, ¿no? A la Virgen María, cuando sabemos que ella después de parir a Jesús ya no fue más virgen, ¿verdad? No fue virgen eternamente. Incluso en la palabra tenemos evidencias de que aparte de Jesús, María después tuvo más hijos, ¿verdad? Como lo vemos en Marcos 6:3, que dice que los hijos de María, el hermano Jacob, José, de Judas, de Simón, que tenemos aquí 4 hijos, más luego sus hermanas. O sea que como mínimo, si habla de sus, como mínimo serían 2. O sea que vemos que María no fue eternamente virgen. ¿Ven? Salvando ese punto, sigamos. Ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí viene esa parte crucial, esa parte importantísima, esa parte de esa enseñanza escondida, que dice, ha dado. Cuando dice la palabra,
ha dado es porque lo puso, lo envió, lo entregó. Y aquí es donde viene el título del mensaje de hoy. Y el título de esta prédica es: el amor de Dios por ti mató a Jesús. ¿Qué les parece? Y vamos a leer un versículo. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Con este texto nos podemos apoyar y entender mucho más fácil la frase de ha dado a su Hijo, porque lo dio para morir por nosotros. Lo envió como ofrenda por el pecado, a la maldad de cada uno de los seres humanos. De una manera tan grande, Dios amó a toda la humanidad, a todos los seres humanos, como decimos antes, a los que han vivido, a los que viven y a los que vivirán hasta que Él llegue, que dio a su Hijo. Y lo envió solo con ese propósito, de morir por nosotros. Y yo les pregunto, ¿alguno de ustedes siquiera se plantearía entregar a su hijo para que fuera a la cárcel por otro preso? ¿Verdad que no? Ni se lo plantearíamos. No de morir, de que fuera solo a la cárcel a cambio de otra persona. No lo plantearíamos, ¿verdad? Mucho menos si ese preso estuviera condenado a muerte. Ya, ni pensarlo. Pues Dios sí lo hizo. Dios lo hizo. Y el hecho de que que haya vivido la vida que quisiera cada uno de nosotros, el hecho de que falláramos, el hecho de que algunos hayan vivido, como se dice vulgarmente, sin Dios y sin ley, que es algo que se está generalizando, y ese deseo de no querer cambiar, y esa perspectiva de las iglesias de hoy en día, de por sus frutos los conoceréis, y los frutos son la cantidad de gente que va, no del cambio que tienen las personas. Ese deseo de llenar iglesias, de llenar locales, no de discípulos, como es nuestro objetivo, sino de creyentes que asistan. Y eso ha llevado a ¿qué? A las iglesias, a que bajen el listón, como lo veíamos antes, a bajar ese listón, y que tienen que suavizar los mensajes, en que no se puede, como decíamos, el notificado ese que sacó el gobierno español, no se puede predicar del pecado, no se le puede llamar malo a lo que es malo, sino que tenemos que suavizar. No se le puede llamar la atención a una persona que está fallando continuamente, sino que por lo contrario, se suaviza tanto los mensajes que es mejor predicar de la prosperidad, del amor de Dios, de la gracia, pero no del pecado, ni las consecuencias del pecado. Y se olvidan de llamar a cada una de esas personas, de esos creyentes, a que busquen la santidad. En las iglesias ahora mismo se está predicando de cualquier otra cosa menos de hacer una invitación a la santidad. Cuando la palabra del Señor en Hebreos 12:14, ¿qué nos dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si nosotros no venimos a la iglesia, si nosotros no nos congregamos con el firme propósito de llegar a ver al Señor, si no venimos con el propósito de buscar esa santidad para poder ver al Señor, ¿cuál es el objetivo de venir a la iglesia? ¿De verse con los hermanos que no se ven toda la semana? ¿De tomarse un café, compartir un pastel, o echar la tarde de verano en un local con aire acondicionado? ¿Verdad que no debería ser ese el objetivo?
El objetivo de nosotros como iglesia, de cada una de las iglesias, debería ser ese. Crear conciencia y llamar a cada una de las personas que asisten a nuestras iglesias a apartarse del pecado, a buscar la santidad. Ese es el objetivo. Y de ver versículos como este en profundidad. Un versículo que seguramente que a ustedes les ha pasado como a mí. Lo pasamos por alto. No pensamos en la magnitud que tiene un versículo como este porque es muy conocido. Y es que Dios hizo algo increíble. Dios envió a su Hijo Jesucristo y lo envió a morir aquí a la tierra por toda la humanidad. Porque Dios vio la incapacidad del ser humano para ser salvo por sí mismo. Y envió a Jesús para que a través de Él pudieran llegar a la santidad. Lo dio como pago a nuestros pecados. Y lastimosamente, para no alargar mucho, estas iglesias que tienen ese listón bajo se gestionan como empresa más que como iglesia. No sé si ustedes han visto que tienen que pasar un reporte de cuántas personas asisten cada domingo. Tienen que pasar un reporte de cuánto se recogió en cada ofrenda. Y lo peor de todo es que tienen objetivos. Y si no llegan a los objetivos o no tienen previsto cumplir esos objetivos, pues tienen que hacer actividades, tienen que hacer una invitación, porque como sea, tienen que llegar a esos objetivos. Ni yo en mi empresa me planto tantos objetivos como algunas iglesias. Ni tienen que rendir tanta cuenta a otras personas o a otros cargos como lo hacen estas iglesias. Y bajan el listón de sus prédicas, bajan el listón de su mensaje, bajan el listón de llamar al arrepentimiento a la gente, justamente para que vayan a la iglesia. Cuando el verdadero propósito debería ser subirlo tanto, ese listón, poner un listón tan alto de santidad, poner un listón tan alto de las alarmas del pecado, para así poder llegar y que esas personas entren a la salvación. Y sabemos que Dios lo hizo sin excepción, a todas las personas, como decíamos antes. Dios ofreció la vida de Cristo por todos. Dios te amó a ti, Carolina, Dios amó a Andrés, Dios amó a Luis, a todos en especial, que dio a su Hijo en pago por nosotros, por nuestros pecados, para ofrecernos una oportunidad de vida eterna. Y ahora viene la promesa. Pero como hemos aprendido, ¿qué pasa cuando hay una promesa de parte de Dios? Viene acompañada de una condición. Y seguimos con el texto base, dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene: para que todo aquel que en Él crea. Pero ¿basta solo con creer? ¿Qué dicen ustedes? Aquí dice que todo el que en Él crea, ¿verdad? Yo con creer ya estoy salvo entonces. Yo con hacer una oración de fe ya es suficiente. ¿No? ¿No? El inicio. ¿Qué dice la palabra en Santiago 2:19? Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y entonces, aquí vemos, ¿los demonios por creer en Dios serán salvos entonces? No, ¿verdad? No basta solo con creer, si no sería fácil. No basta solo con creer. Lo hemos visto, como decía antes, tenemos que reconocer que a Jesús como nuestro Señor. Y reconocer es negarnos a nosotros y reconocer y someternos a su señorío, a su autoridad y a su soberanía en nuestra vida, haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Y aquí llega ese momento de preguntarnos, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo lo hacemos
para obtener esa promesa, si no es solo con creer? ¿Cómo podemos llegar a tener esa vida eterna, que tiene que ser la promesa que Dios nos ha prometido y el motivo por el cual envió a Jesucristo? Y aquí es donde entramos, nos apartamos un poquito de ese texto base y empezamos a usar lo que se llama el contexto del versículo. En este caso, el contexto anterior de esta porción bíblica. Que si lo leemos un poquito, en Juan 3:16, un poquito antes, es la conversación que nuestro Señor Jesús tiene con Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Un principal en Jerusalén, ¿verdad? Conocedor, estudioso. Y él reconoció que las obras de Jesús no podían ser de un hombre cualquiera. Reconoció que para que ese hombre pudiera hacer eso, tendría que proceder de Dios. Y fue y se entrevistó con Jesús. Y ahí Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Nicodemo se preguntaba, ¿pero cómo? ¿Cómo puedo hacerlo otra vez? ¿Cómo puedo? Y no lo entendía. Pero ahora nosotros ya lo podemos entender más fácil. ¿Cómo podemos nacer nosotros de nuevo? Haciendo morir ese viejo hombre, ¿verdad? Poniéndonos cada mañana de frente al espejo y mirar en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, qué nos está apartando de la voluntad de Dios, qué nos está apartando de ese amor que Dios demostró por nosotros, de ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Enterrarlo. Si usted robaba, no roba más. Si usted mentía, no mienta más. Si usted era mal marido, cambie eso. Si usted era mala mujer, cámbielo. Cada uno tiene que saber en qué le estaba fallando al Señor. Porque tenemos la conciencia y tenemos al Espíritu de Dios que nos muestra cada mañana en qué fallamos. Y podemos ver en qué nos estamos equivocando, qué estamos haciendo mal delante del Señor. Y eso que estamos haciendo mal, tenemos que hacerlo morir, que enterrarlo, que desaparezca de nuestra vida y así poder nacer de nuevo. Una persona que esté sometida al señorío de Cristo, una persona que quiera vivir sometido a la voluntad de Dios, para así poder tener esa promesa de una vida eterna que el Señor nos concedió a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya sabemos cuál fue el propósito que tuvo Dios con enviar a Jesús aquí. ¿Verdad? Ya tenemos claro ese amor tan grande, esa demostración que hizo Dios al enviar a Jesús a morir. Él tenía que vivir su vida, tenía que darnos ejemplo, tenía que enseñarnos, dejar un mensaje, preparar a los apóstoles, pero su objetivo principal era ser el Cordero inmolado. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano Rafa, lo que dijo? Para quitar el pecado del mundo. Ese era el objetivo. Ese era el propósito. Y fue el amor de Dios por cada uno de nosotros el que llevó a Jesucristo a la cruz. Y ahora como conclusión, ¿qué podemos agregar como conclusión a este pasaje? Simplemente hacer una invitación. Cada uno de nosotros hoy, cada uno de los que ve este mensaje, que nos examinemos. Examinemos nuestra vida. Miremos en qué estamos fallando. ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Qué es lo que debemos enterrar cada día? ¿Cómo debemos asesinar nosotros también a ese viejo hombre que está apartado de Dios? ¿Cómo podemos ser unos verdaderos discípulos y creer de verdad en el Señor Jesucristo? Creer
nacer de nuevo, someternos a su voluntad, ser un verdadero discípulo que pone en práctica las enseñanzas de Dios, las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no las perdamos, esa salvación, para que tengamos vida eterna, para que tengamos gozo. Y por eso quería empezar primero con las falsas enseñanzas de las personas. Nada de prosperidad, nada de riqueza, nada de sanidad eterna, ni gripa, nada de tener autoridad para decretar, no. Sometimiento, siendo discípulos, siendo siervos, sometiéndonos a Dios y sobre todo agradeciéndole cada día esa muestra de amor tan grande que tuvo por nosotros. Dio la vida de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno de nosotros pudiera tener una vida eterna. Ahora, ¿qué haremos? ¿Tendremos en poco ese amor de Dios? Siendo sinceros, a cada uno de nosotros nos gusta que se nos demuestre amor, ¿verdad? Nos gusta sentirnos queridos por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestra familia. Nos gusta que nos den esas muestras de amor. Pero seguro que así nos lleven flores, nos inviten a comer, nos mimen, nos lleven el desayuno a la cama. Ninguna muestra de amor de esas va a poder igualarse a la muestra de amor que dio nuestro Señor por nosotros. Así que no lo tengamos como poco. No lo pasemos por alto. Es una invitación que yo quiero compartirles hoy, que yo quiero hacerlos hoy. Y si no has tomado la decisión, si hay algo todavía que tienes que cambiar, es el momento. Así que, para no alargarlo más, yo los invito a que nos pongamos en pie y que nos pongamos delante de Dios, mirando nuestra vida. ¿Qué tenemos que cambiar? Para que ese sacrificio que hizo Dios a través de Jesucristo no caiga en balde. No parezca que nosotros lo estamos menospreciando, sino que vivamos agradecidos. Y como ese agradecimiento, busquemos a Dios de verdad. Seamos verdaderos discípulos de Dios. Así que yo quiero que oremos al Señor, cada uno, si quieren hacerlo en voz alta, si quieren hacerlo en voz baja, si quieren orar 1 o 2, pero les invito a que no tengamos en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Recordemos que murió por nosotros. Amén.